Tu círculo social puede literalmente elevar o destruir tu éxito. Por eso es súper importante asegurarte de que estás rodeada de las personas correctas. Y si sigues los consejos que te voy a dar en este vídeo, vas a empezar a notar cómo poco a poco las personas se van acercando a ti, te van a buscar más, las conversaciones van a fluir mucho mejor y las oportunidades van a llegar a ti de forma súper natural. Primero de todo, ¿qué es lo que hace que una mujer sea carismática, que sea percibida como tal? Pues digamos que es como un mix de ciertas características que vamos a comentar y la primera es la autenticidad. Una mujer carismática, para empezar, es una mujer segura de sí misma, una mujer que es fiel a sus valores, a sus principios, que sabe perfectamente lo que quiere y que no intenta aparentar ser alguien que no es para encajar, para ser aceptada, no intenta buscar validación de nadie porque para ella es suficiente con su propia validación. Ella sabe lo que vale, ella sabe lo que merece y sabe que si en algún lugar no la aceptan o la juzgan o la critican, esas personas simplemente no son para ella, no encajan y ya está. La segunda característica de una mujer carismática es su energía y su presencia. Este tipo de mujeres son mujeres que cuando llegan a un lugar, todo el mundo de alguna forma u otra les presta atención sin necesidad de que hagan ruido, sin necesidad de que sean demasiado escandalosas, sin necesidad de que vayan vestidas de una forma que llame la atención. Simplemente su energía, el simple hecho de estar presentes en un lugar es suficiente para que la gente se interese en ellas. La siguiente característica es el misterio y la exclusividad. Ser carismática no quiere decir hablar muchísimo y contarlo absolutamente todo y revelar todo tu pasado y todo lo que te han hecho, sino más bien abrirte, por supuesto, ser una persona transparente porque no queremos dar la vibra de que estamos intentando ocultar algo, pero no tienes que revelarlo todo de golpe. A las personas, a los seres humanos nos gusta el misterio, nos gusta sentir intriga, porque cuando algo nos genera intriga queremos saber más, queremos averiguar más sobre esa persona y sin darnos cuenta queremos pasar más tiempo cerca de esa persona, tenemos más interés. Ahora bien, esto es una cosa y otra cosa es jugar a hacernos las interesantes, porque esto nos puede acabar llevando a una actitud arrogante y a desprender una energía, un aire de superioridad. Entonces, ni un extremo ni otro. Simplemente sé discreta, mantén tu vida privada en la privacidad, valga la redundancia, sobre todo si no conoces bien a las personas con las que te estás comunicando. Y la última característica de una mujer carismática, de una mujer magnética, es un lenguaje corporal magnético también. Y podríamos decir que esto va un poco de la mano con la elegancia, porque no queda elegante, pero tampoco es atractivo ni magnético una persona que ocupa demasiado espacio con sus gestos, porque da la impresión de que no está teniendo en cuenta la presencia de los demás, no está respetando el espacio personal de los demás y es una persona que necesita toda la atención para sí misma. Entonces, esto, al igual que estar recogidas y no movernos y no hacer contacto visual y tal, ambas actitudes generan rechazo y al mismo tiempo transmiten inseguridad. Creo que infravaloramos el poder del lenguaje corporal, de los gestos que hacemos con las manos, con la cara, el contacto visual, la sonrisa. Todas estas cosas transmiten muchísimo más y las personas las percibimos de forma totalmente inconsciente. Hay veces que no nos gusta una persona y no sabemos por qué, y a lo mejor es simplemente porque su lenguaje corporal nos está transmitiendo algo que no resuena del todo con nosotras, con nuestra energía. Entonces es importante utilizar tus gestos, tus manos, etcétera, de manera estratégica para acompañar tu mensaje, para acompañar lo que estás transmitiendo o lo que quieres transmitir en caso de que no estés hablando, porque muchas veces podemos comunicar muchísimo más con nuestro cuerpo que con nuestras palabras. Segundo punto, ¿cómo podemos hablar para atraer a cualquier persona? Y es que ya hemos dicho que los gestos son muy importantes, pero obviamente el
el lenguaje que utilizamos y las conversaciones que tenemos son clave para conseguir este magnetismo social. Hacer que las personas se sientan importantes, escuchadas y valoradas cuando estás con ellas. No hace falta que hables mucho. Hay personas que hablan muy poco, pero caen súper bien simplemente porque saben escuchar, simplemente porque hacen sentir a las personas escuchadas y prestan atención. Y a todos nos gusta que nos presten atención. Esto ya es suficiente para caer bien a una persona. Otras técnicas que puedes utilizar para hacer sentir bien a las personas cuando estás hablando con ellas es utilizar su nombre. Utilízalo cuando hables con ella, pero no lo utilices constantemente. No queremos parecer raras, no queremos parecer un robot repitiendo todo el rato lo mismo, pero de vez en cuando pregúntale, no sé, ¿qué tal estás, María? Otra técnica para hacer que tus conversaciones fluyan y que la gente quiera seguir hablando contigo es hacer preguntas que no sean de sí o no. Hacer preguntas abiertas que den espacio a la otra persona para explicarse, para expresarse, para contarte algo más. Por ejemplo, si estás en un evento de networking que te interesa muchísimo porque está relacionado con tu ámbito profesional o con una industria en la que te gustaría empezar a trabajar y estás conociendo a una persona, te quieres acercar a alguien, en vez de preguntar ¿llevas mucho tiempo trabajando para esta industria?, que simplemente da para responder sí o no, obviamente si la otra persona tiene ganas de hablar o no es tímida y demás, probablemente te contará más cosas, pero es mucho más probable que la conversación fluya si en lugar de preguntar eso, preguntas algo como, bueno, y cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esta industria y qué es lo que te impulsó a empezar a trabajar aquí? Cuéntame. Esto está dando espacio a que la persona directamente te cuente su historia y a partir de aquí ya vas a poder encontrar más puntos que os pueden unir y que te pueden llevar a otros temas de conversación que pueden ser muy interesantes y te pueden hacer conectar mucho más con esa persona. Otra técnica clásica es la del efecto espejo y se trata de reflejar sutilmente, ¿vale? No exageradamente, de forma bastante sutil, el lenguaje corporal de la otra persona. Si la otra persona se toca el pelo, hazlo tú también, pero no lo hagas inmediatamente después de ella, sino espera unos segundos y hazlo tú también. Como veis, todas estas técnicas requieren pensar, requieren estar muy presentes y observar muchísimo. Entonces, tened en cuenta que es momento de empezar a desarrollar esta habilidad observadora, de analizar los comportamientos, los gestos, las actitudes, las energías de las personas que están en el mismo lugar que nosotras, y os aseguro de verdad que esto os va a beneficiar muchísimo. Puede que lleve más trabajo si sois personas más distraídas, que tendéis a estar más en vuestro mundo, pero de verdad, merece la pena. Es muy importante hablar con una voz pausada y segura, que demuestre seguridad en ti misma. Hablar de forma demasiado rápida te va a hacer parecer un poco ansiosa y un poco insegura, porque normalmente cuando estamos nerviosas las personas tendemos a hablar rápido porque queremos terminar lo antes posible de recibir toda esa atención. Pero para desarrollar la habilidad del carisma, para ser mujeres magnéticas, es importante que aprendamos a tener dominio sobre nosotras mismas, sobre nuestras emociones y a demostrarlo a través de nuestro lenguaje y de las conversaciones que tenemos con los demás. Entonces es importante empezar a practicar cada vez que hablamos una voz tranquila, una voz relajada, hacer pausas mientras hablamos, dejar silencios entre las frases que queremos que calen bien en las otras personas. Y esto también está muy relacionado con la respiración. Empezar a ser conscientes de nuestra respiración mientras hablamos. Os cuento una cosa y es que yo he estado viendo mis últimos vídeos de YouTube y en los últimos meses he pasado algunos momentos de más ansiedad, de más estrés y obviamente esto se refleja en tu forma de expresarte y me he dado cuenta que en mis últimos vídeos, mientras los editaba, hablaba de forma que me faltaba el aire a veces y no me estaba dando cuenta. Por eso también me ayuda mucho a hacer este tipo de vídeos porque así analizo mi propio comportamiento
Y esto se nota cuando hablamos con los demás, cuando hablamos así, que nos falta el aire, que no podemos respirar bien, que necesitamos coger aire cada vez que hablamos. A lo mejor es simplemente porque estás pasando por un periodo de estrés, pero también es importante darte cuenta para que no se convierta en un hábito y empezar a hacer trabajos de respiración y empezar a ser consciente de tu respiración también cuando hablas. Y por supuesto, cosas que tenemos que evitar a la hora de hablar si queremos ser mujeres carismáticas es usar muletillas, y esto yo lo hago muchísimo y es una cosa que me cuesta mucho eliminar y llevo mucho tiempo trabajando en esto, o alargar la última vocal de las palabras porque estamos pensando y tenemos miedo de dejar silencio mientras pensamos, entonces alargamos la palabra. Por ejemplo, cuando decimos, oye, ¿y tú qué piensas de lo que estuvimos hablando el otro día? Este tipo de cosas hay que intentar evitarlas, y para eso es muy importante observarnos. Estas muletillas lo que hacen es, sin darnos cuenta, restar autoridad a lo que estamos diciendo. Transmiten de nuevo inseguridad y hacen que las personas, también sin darse cuenta, no consideren lo que estamos diciendo como demasiado importante o demasiado válido. Algo que también tienes que evitar, por supuesto, es hablar únicamente de ti, y cada vez que sale un tema de conversación intentar dirigirlo a ti, a experiencias que te han pasado a ti. Yo entiendo que muchas veces cuando alguien nos cuenta algo, contamos una experiencia parecida que nos ha ocurrido a nosotras también, y lo hacemos con la mejor de las intenciones, porque en el fondo lo que queremos es crear como una conexión con esa persona y también para demostrar que la entendemos, que tenemos empatía, pero en realidad no estamos transmitiendo eso. Muchas veces una persona nos está contando algo y lo único que quiere es que la escuchemos o que la admiremos o que la apoyemos, y no quiere escucharnos a nosotras lo que nos ha pasado porque es su momento. Entonces vamos a tratar de evitar este tipo de actitudes. También tenemos que evitar interrumpir constantemente. No hay cosa, de verdad, no hay cosa que me moleste más que las personas que interrumpen. Y creo que en realidad nos molesta a todos, pero todos lo hacemos en algún momento también. Y es normal interrumpir cuando estamos teniendo conversaciones informales con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra pareja, o incluso cuando estamos discutiendo porque queremos que nos escuchen y a lo mejor no nos están escuchando, nos da impotencia, levantamos la voz, queremos hablar por encima. Vale, vamos a intentar dejar de hacerlo en todas las situaciones, pero sobre todo en situaciones más formales, porque cuando empezamos a hacerlo en situaciones informales, situaciones cómodas, situaciones con personas con las que tenemos confianza, al final, como con todo, esto se acaba convirtiendo en un hábito, en un patrón, y lo vamos a acabar haciendo con personas con las que no podemos hacerlo, con personas con las que estamos intentando hacer contactos o intentando hacer negocios o lo que sea, y lo vamos a hacer porque no nos vamos a dar cuenta, y a esta persona le va a resultar de muy mala educación, vamos a dar una imagen muy negativa. Os aconsejo también evitar dar respuestas demasiado cortas, y aquí también os entiendo perfectamente. Si sois personas tímidas y sois personas introvertidas, solemos hacer esto cuando no conocemos a alguien porque somos tímidas, simplemente somos demasiado discretas, estamos muy en nuestro mundo y nos cuesta abrirnos. Pero tenemos que empezar a entrenar un poco esto también y empezar a desarrollar un poco la imaginación, y cuando nos hacen preguntas, buscar la manera de extender un poco más nuestro mensaje y que la conversación fluya. Al igual que es importante cuando estamos teniendo nosotras como el mando, el control de la conversación, hacer preguntas abiertas para darle espacio a la otra persona que se exprese, es importante que cuando nos las hacen a nosotras sepamos responder de forma más desarrollada, de forma más profunda, porque si no, esto puede generar una sensación de incomodidad a la otra persona, puede dar la impresión de que en realidad no estamos interesadas en tener una conversación con la otra persona, y podemos perder muchísimas oportunidades por esto. Y la última cosa que os recomiendo evitar es tener una energía demasiado dominante o demasiado intensa cuando estáis teniendo una conversación. Y esto obviamente está relacionado con lo que hemos comentado anteriormente de tener gestos que ocupen demasiado espacio y que hagan sentir incómodas a las otras personas. Pero muchas veces esto
podemos estar haciéndolo sin necesidad de utilizar gestos, simplemente con nuestra energía. Podemos también hacer sentir incómodas a las personas cuando estamos como un poco monopolizando la conversación y siendo protagonistas. Y a lo mejor si es un grupo de varias personas y no te han hecho una pregunta a ti, se la han hecho a la de al lado, pero tú levantas la voz y hablas y también te metes porque tienes que estar en todo. Eso, entiendo que si sois muy extrovertidas, si os gusta mucho hablar, no lo estáis haciendo con mala intención. Ninguna de estas cosas se hacen con mala intención, pero hay que aprender a controlarse y hay que saber comunicarse y saber estar. El tercer punto de este vídeo es súper importante y es cómo podemos crear un círculo social elevado, es decir, relacionarnos con personas de alto nivel, vamos a llamarlo así, sin parecer interesadas, porque no vamos a ser interesadas, chicas, no vamos a acercarnos a las personas únicamente con la intención de obtener algo de ellas. Eso está mal, eso está feo y eso al final las otras personas lo notan y no funciona. Es importante que vuestras intenciones sean genuinas, que realmente pongáis interés no solo en lo que esa persona os puede aportar, sino en la persona en sí, y que queráis vosotras también aportar algo a la vida de esa persona. El primer punto es que quiero que cojas un papel y un boli, como siempre, y que escribas la siguiente pregunta: ¿qué tipo de personas quiero atraer a mi vida? Aunque obviamente yo te tengo que decir, con este canal de YouTube, aquí normalmente lo que buscamos es gente ambiciosa, gente elegante y gente inspiradora, gente que nos impulse a ser mejores. Y por supuesto también ya a un nivel más profesional lo que buscamos son contactos estratégicos en nuestra industria o que tengan intereses similares para poder encontrar puntos en común y tener personas con las que compartir nuestras pasiones. El paso 2 es, una vez ya tienes la respuesta a tu pregunta, que yo en realidad ya te la he dado, es que empieces a frecuentar los lugares correctos. Y ya sé que algunas vais a empezar a decirme cosas del tipo: sí, pero no todas tenemos dinero para hacer estos planes, pero tal. Lo sé, creo que ninguna de las que estamos aquí tenemos todo el dinero del mundo para ir a los sitios más exclusivos y a los lugares más guays. Pero aquí se trata de prioridades. Muchas veces es mejor hacer menos planes, pero que sean de mejor calidad, que estar siempre saliendo, estando en todas partes porque tenemos FOMO, pero en lugares en los que en realidad no estamos creciendo y que no nos están aportando mucho a nivel personal, ni a nivel profesional, ni nada de nada. Algunos de estos lugares pueden ser hoteles elegantes, y con hoteles elegantes no quiero decir que os tengáis que quedar a dormir en el hotel, no hace falta, pero podéis ir a la cafetería, al restaurante, al bar a tomaros algo. También recomiendo restaurantes de alta gama. Después están las conferencias sobre temas relacionados con la industria que os interesa, con vuestra profesión, o sobre temas de liderazgo y demás. También está genial las catas de vino, si os gusta el vino, aquí se pueden desarrollar conversaciones súper interesantes y se puede conocer a gente muy guay. Y gimnasios exclusivos. Yo esto todavía no lo he probado, la verdad, porque esto ya sí que conlleva un gasto un poco más elevado, ya que tienes que pagar una suscripción mensual, pero es algo que pronto voy a empezar a hacer porque me parece un lugar en el que es muy fácil conectar con otras personas. Y el paso 3, una vez ya sabes a quién te quieres acercar, una vez ya has elegido los lugares que vas a frecuentar y empiezas a frecuentarlos, tienes que pensar cómo acercarte a estas personas de alto nivel. Es importante aportar valor a las otras personas también y sobre todo al principio aportar valor a su vida sin esperar nada a cambio. Por ejemplo, cuando estés hablando con una persona que te interese, ofrecerle una idea para su proyecto, a lo mejor de forma totalmente desinteresada, ofrecerle apoyo, ayuda si esa persona está buscando a alguien que tenga una habilidad que tú tienes, o simplemente ofrécele contactos, ofrécele conexiones que tú ya tengas y que creas que le pueden servir a esa persona. Y hazlo desde el corazón, hazlo sin esperar que la otra persona te dé algo. También es importante tener una historia personal que te represente. Cuando conozcas a alguien y te presentes, cuéntale en una frase breve, de forma cortita, de forma simple, quién eres y por qué haces lo que haces y cuál es tu objetivo en la vida en general, tu propósito. Esto va a hacer también que las personas te recuerden.
Último, por supuesto, cuida tu presencia, pero hazlo de forma natural, sin que se vea forzado, sin que tengas que exagerar ni tu maquillaje ni tu forma de vestir. Simplemente sé tú misma y transmite tu esencia a través de tu presencia. Y pasamos, amigas, al último punto de este vídeo, que es cómo podemos hacer que las personas nos recuerden después de una interacción. Cómo podemos hacer también que quieran volver a vernos, dejar una buena impresión y conseguir el objetivo, que es que nos perciban como personas carismáticas y sobre todo magnéticas. Bueno, no podemos controlar lo que las personas opinan de nosotras, porque cada persona tiene un pasado, unos traumas, unos juicios, una forma de pensar, entonces no tenemos control sobre eso. También tenemos que aprender a dejar ir y entender que no es nuestro problema cómo nos perciban los demás, pero es cierto que sí que tenemos control sobre lo que transmitimos hasta cierto punto. Y se trata de algo tan sencillo, chicas, como es cuidar los detalles. Y los detalles se pueden cuidar de muchas formas diferentes. La primera es tener una marca personal, y con marca personal no me refiero únicamente a una marca personal a nivel profesional o en tus redes sociales, cosa que también te puede ayudar mucho, pero en este caso me refiero a tener una marca personal sobre cómo te presentas tú ante el mundo. Puede ser tener un perfume que te caracterice, que no sea el típico perfume que es súper comercial y que utiliza la mayoría de mujeres, sino un perfume que tenga un olor especial, que a ti te guste mucho, que te represente y que transmita lo que estás buscando transmitir. Después de haber tenido una conversación, una interacción con una persona, si habéis conseguido, si ya tenéis su número de teléfono o alguna de sus redes sociales, después de estar con esa persona, cuando lleguéis a casa le escribís un mensaje. Simplemente es un texto corto en el que le agradezcáis el tiempo dedicado, le digáis que lo habéis pasado muy bien, que habéis pasado un rato muy agradable, y también recomiendo en ese texto resaltar algún punto de la conversación que habéis tenido. Por ejemplo, decir: me ha parecido súper interesante lo que me has comentado sobre tal. Si encuentro más información acerca de este tema, o si conozco a alguien que nos pueda ayudar con este tema, que te pueda ayudar con este tema, que nos pueda dar más información acerca de esto, te lo haré saber. Y con esto ya estaréis estableciendo un punto en común y además una futura relación con esta persona. Y por último, también una forma de cuidar los detalles y que no se te puede olvidar es que tienes que mantener la exclusividad y tus límites. Es decir, está genial que nos acerquemos a las personas y está genial ser buenas personas, tener buenas intenciones, como hemos comentado antes. Es muy importante que demos, sobre todo al principio, sin esperar nada a cambio, pero una cosa es eso y otra cosa es ser tontas, dejar que se aprovechen de nosotras y que nos utilicen hasta cierto punto, porque pensamos que si dejamos que hagan lo que quieran con nosotras, a cambio podremos obtener lo que tanto nos interesa. Tenemos que tener dignidad, ¿vale? Nuestro respeto y nuestro amor propio van por encima de todo, que por cierto al final del vídeo os dejo otro que podéis ir a ver que hice sobre cómo hacer que te respeten, ¿vale? Pero es importante que no estés disponible para todo el mundo constantemente y que cuando te pidan un favor o te pidan algo que en realidad no te compensa, que conlleva dejar de lado otras prioridades, tienes que saber decir no. Y no pasa nada por ello, ya encontrarás a otra persona que te ayude o con la que puedas conectar muchísimo más, pero no dejes que te utilicen. Muchas veces la gente intenta ponerte a prueba, la gente intenta ver hasta dónde eres capaz de llegar por algo, y muchas veces esto lo hacen simplemente por su propio ego. Entonces no caigas en esta trampa, y por eso es tan importante conocerte a ti misma y saber qué es lo que quieres y qué es lo que mereces. Así que nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya servido, que os haya entretenido, que os haya inspirado, y si así ha sido, por favor no olvidéis darle like y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.